Ya al economista. Muy bien, muchísimas gracias, Leonardo. Disculpa la desviación en el tema antes de darte el pase. Leonardo Hola, Soto, hola economista. Ginette, Andrés, gracias, un placer. Mira, creo que a lo mejor es muy pronto para que hayas visto las cifras, o a lo mejor sí pudiste verlas. Estamos precisamente en esa revisión y comparación. Claro, la comparación va a llevar más tiempo para poder hacer justamente el contraste con los trimestres anteriores y, por supuesto, la cifra que la gráfica que mandó el Banco Central está 21, 22, 23 y lo que va del año 2024. En una primera instancia, la primera cifra que da a conocer el Banco Central es el crecimiento de un poco más de 8% en un segundo trimestre. ¿Ustedes cómo lo contextualizan? Eh, Ginette, es el mismo contexto que hemos discutido inclusive Ujú. anteriormente. A ver, ¿qué domina este crecimiento? Porque sí lo hubo. Aclararlo de la perspectiva del crecimiento de la producción petrolera en Venezuela, que desde el 2020 hasta la fecha se ha venido incrementando de forma progresiva, desde nuestro peor momento de 250, 350 mil Ujú. barriles por día a hoy estar cerca de los 950 mil barriles por día. Pues obviamente hay un crecimiento en la proporción de Venezuela como participante del mercado complejo petrolero, más en esta circunstancia de conflicto bélico internacional. Entonces, ¿qué pasa? Sigue siendo dominante en ese crecimiento hasta ahora definido por el Banco Central, tanto petróleo como actividad medular y minerías como actividades complementarias. Otras actividades que se suman en el proceso, como actividades no petroleras, que deberían ser en este punto de nuestra historia contemporánea las dominantes en el proceso de crecimiento, lamentablemente son inexistentes, o no inexistentes, corrijo, son muy pequeñas en comparación con la necesidad que tiene el país de ese crecimiento y ese desarrollo. Por ejemplo, en los datos que comparte el Banco Central, apenas el crecimiento de actividades no petroleras alcanza un 6,58% de todo el universo de crecimiento que ellos reportan ahí. Entonces, si hay crecimiento, obviamente sí, estamos vendiendo más petróleo del que estuvimos vendiendo hasta el 2020, en el momento en el que inclusive, porque esto hay que destacarlo, Chevron ingresa con relativa flexibilización de sus operaciones a partir de finales del Ujú. 2020, está saliendo técnicamente de la pandemia y entrando a una Venezuela que en actividad petrolera estaba bastante afectada y que necesitaba de la participación de PDVSA y que ha logrado en conjunto, por supuesto, con PDVSA, las inversiones que está haciendo el Estado venezolano, recuperar de manera progresiva la actividad petrolera en sí. Entonces, ¿hay crecimiento? Sí, un crecimiento financiero. Hay 13 trimestres en crecimiento, sí, hay algunas actividades que marcan una tendencia en crecimiento importante. La pregunta clave que está es, ¿impacta este crecimiento a la calidad de vida del venezolano en su mayoría? Aquí es donde viene el análisis de comparación que en este momento estoy realizando. Recordemos que estamos entrevistando a Leonardo Soto, economista, a propósito de la presentación por parte del Banco Central de las cifras del Producto Interno Bruto al cierre del segundo trimestre. Leonardo, uno de los aspectos que llama la atención, y lo comentábamos ahorita en la introducción, es el comportamiento positivo y sobre todo unas cifras de 19,74 en el primer trimestre y de 18,41 en el segundo trimestre del sector construcción. Y esto nos llama la atención porque si uno escucha las opiniones de la Cámara de la Construcción, todos te hablan de una importante recesión en el sector, que no se están haciendo nuevos edificios, lo que se están haciendo es básicamente remodelaciones. A punta de remodelación podemos tener estas tasas de crecimiento. Mira, ahí hay que evaluar la muestra, obviamente el Banco Central como el ente que totaliza la data del comportamiento económico a nivel nacional. Sin embargo, hay que revisar bien la muestra que toma el Banco Central. Si hay un crecimiento en tema de construcción a nivel de Ujú. evaluación con una tendencia positiva, en el centro del país te puedo afirmar con mucha responsabilidad que sí. Y te hablo específicamente de Maracay, Valencia y Caracas. ¿Okay? Ujú. Si vamos más hacia el centro, hacia el interior del país, hacia todo lo que son ciudades pequeñas, semirurales, inclusive ciudades grandes importantes como el caso de Maracaibo, que todavía se encuentra en una situación de complejidad económica,
te das cuenta que la construcción en este momento no tiene movimiento importante y básicamente lo que se reciclan son bienes inmuebles que están pues en este momento en desuso por la alta tasa de migración que tuvo la ciudad y que aún se mantiene, y que esos bienes inmuebles ya construidos están pasando de una mano a otra de manera constante. Entonces, mira, claro, Sí. pero fíjate que en el caso de la construcción, es verdad que nosotros aquí en Caracas teníamos lo que hemos llamado la burbuja de las Mercedes, ¿no? Pero a raíz del marzo del año pasado, de que se hicieron las denuncias de PDVSA Cripto, esas obras se están convirtiendo ya en unos elefantes blancos. y ahí es donde viene el punto clave del intentar saber, pues hay que dilucidarlo haciendo una especulación profesional, porque no tengo como economista, creo que ningún economista en este momento tendría acceso efectivo a saber el detalle de esa cuantificación con muestra específica. Entonces viene la duda razonable. Bueno, ellos anuncian un crecimiento relativo del sector construcción. Si me lo preguntan a mí desde lo que yo veo en la calle, por la evaluación que realizo de las actividades de campo, tanto en el centro del país como en todas las ciudades importantes del país, e inclusive pequeñas ciudades, yo te puedo decir, hay un crecimiento relativo en remodelaciones y complementarios, pero el concepto de construcción, que es esa construcción primaria, pudiese no estar dentro de los cánones de evaluación desde la Cámara de la Construcción, pero tal vez hay una divergencia de interpretación en cuanto a la valoración que hace el Banco Central y lo que está haciendo la Cámara de la Construcción. Entonces, en términos generales, construcción primaria de cero, que implica generación de fuentes de empleo, movilizaciones de inversiones complejas, movimiento de maquinaria y equipo, eso actualmente, desde mi perspectiva como economista, más allá de lo que el Banco Central estima que tiene su data para eso, pues yo considero que el crecimiento no ha sido tan significativo. Ahora, aquí una última categoría que está puesta en negritas, dice impuestos netos sobre los productos. Vemos un 28,04% en el segundo trimestre de este año, en el primero un 13,78%, en el último trimestre de 2023 un 7,68%, en el en el penúltimo trimestre de 2023 1,50%. Ese crecimiento de 1,50 a 28,04% de impuestos netos sobre los productos, ¿qué significa exactamente? Fíjate, ahí es donde viene también otro tema de comparación, Gina. Sí. El Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la UCAP indicó que la economía del año 2023, en comparación con la del año 2013, era 67% más pequeña, ¿ok? Más pequeña en infraestructura, más pequeña en demanda, más pequeña en consumo, en todo lo que la economía debería contabilizar para que efectivamente se pueda decir que es una economía robusta en comparación con la densidad poblacional y una tasa de crecimiento precisamente de densidad poblacional. Entonces tú tienes una economía hasta el 2023, 67% más pequeña que la del 2013, pero con ese 67% más pequeño tienes un índice de crecimiento en cuanto a tasa de tributación. Significa que de todas las empresas que hay hoy, 2024, ya ha pasado segundo semestre, primer semestre de 2024, en comparación con las que hubo hasta el año 2013, las pocas empresas que quedan, para no dar una cifra específica porque no la tengo en este momento, de cantidad de empresas operativas desde el punto de vista formal, la carga impositiva que se está acumulando sobre las empresas que existen actualmente se ha incrementado de manera progresiva y por ende el gobierno está recaudando más en comparación con años anteriores. Esto a nivel de la capacidad operativa de las empresas e inclusive del precio final del producto, del precio del producto hacia el consumidor final, se ha encarecido. Si hay una mayor recaudación en impuestos sobre la renta, si hay una mayor recaudación en impuesto al valor agregado, si posiblemente hay una mayor recaudación en el impuesto a las grandes transacciones financieras en divisas internacionales y todas las otras contribuciones especiales, incluyendo los impuestos municipales a nivel de gobierno, que para ellos puede ser un índice positivo por tema precisamente de que es recaudación no petrolera, pero la carga impositiva sobre las empresas que existen y que están haciendo mil y un cosas para mantenerse activas en el país, tributando, generando fuentes de empleo, aportando bienes y servicios necesarios y suficientes para que la economía continúe en funcionamiento, desde mi perspectiva como economista, de hecho es muy alarmante. Y el llamado que yo hago, y aprovecho este espacio, así como todos, es a que se revise a nivel de gobierno, tanto nacional como municipal, las cargas impositivas que pesan sobre la actividad empresarial formal en Venezuela, porque la gran meta que tendría en este momento el Estado es lograr que esa buena parte de la masa no formal que hoy está generando actividad económica, pues vea incentivo en ser formal. Tiene que haber incentivo fiscal, tiene que haber incentivo bancario crediticio, es decir, y eso actualmente no está presente y para mí es muy alarmante. Fíjate,
Pegado a ese rubro que te preguntaba Ginette sobre impuestos netos sobre los productos, tenemos la servicios de gobierno central, que es la tasa más baja registrada en el trimestre. ¿Qué entendemos por servicios del gobierno central y y por qué entender ese crecimiento de apenas 0,50%? Recuerda que cada vez que el gobierno emite algún servicio que es pagado por la ciudadanía, como el caso de emisión de documentos oficiales, pasaportes, entre otros, eso genera un ingreso para el gobierno. Los gobiernos reportan eso obviamente como parte de ganancia, pero también lo reportan como parte de autosostenibilidad o sustentabilidad de las operaciones en cuanto a lo que es el funcionamiento de esas instituciones. Actualmente, si bien el gobierno ha comenzado a cobrar como debería cobrar un gobierno, es decir, un servicio del pasaporte, un servicio de emisión de algún documento oficial, esa tasa de crecimiento para ese sector no es tan representativo, lo que pudiese interpretarse de que aún continúa o pudiesen existir muchos subsidios que pesen sobre esas actividades puntuales. Esa sería la interpretación económica general. Alojamiento y servicios de comidas, ¿no? Que se ha hecho como un gran esfuerzo e incluso se han hecho propuestas de rebajas y promociones, no termina de despegar. Fíjense que durante este segundo trimestre experimentó 6,03% de crecimiento, el trimestre pasado 6,47% y en diciembre 1,78%, en el último trimestre, igual era en el penúltimo trimestre, y llegó en el tercer trimestre de 2023 0,58, siendo su mejor registro en los últimos años el sector alojamiento y servicios de comida para el cuarto trimestre de 2022 con 35,14, también lo que fueron el tercer trimestre de 2022 36%. Han sido como las mejores cifras en estos últimos años en el 2022 para el sector alojamientos y servicios de comida, que allí en servicios de comida podemos meter obviamente restaurantes. Sí, el tema, Ginette, es la población de consumo. Es decir, el grueso de nuestra economía hasta ahora y todavía lo es una economía fundamentalmente empleada. La nómina pública es muy amplia, el sector privado empresarial que está en funcionamiento pues tiene una ocupación que va en ascenso relativo o que tiene mucha demanda de ocupación de plazas laborales. Entonces, ¿cuál es el salario promedio relativo que está pagando sector privado para puestos, digamos, no profesionales? Está pagando desde $50 en adelante más ciertos beneficios. ¿Cuál es el sueldo actual de la administración pública? Está en $3.5 más las bonificaciones, que está alrededor de los $130, que entendemos que las bonificaciones no tienen incidencia sobre las prestaciones sociales. Ahora, esa gran masa asalariada que siempre había sido considerada clase media empleada en ascenso, que enviaba a sus hijos a colegios privados o a universidades públicas, pero con un nivel de gasto importante, o inclusive universidades privadas, que consumía recurrentemente en la calle, que planificaba sus vacaciones por temporada, no existe en Venezuela desde hace 10 o 15 años aproximadamente. Entonces tienes un gran cúmulo de familias que están devengando actualmente, trabajando mamá y papá, por ejemplo, en casa, devengando actualmente aproximadamente $400 entre los dos, ponle en el mejor de los casos $500 o $600 entre los dos, y resulta que la canasta básica familiar, promedio mínimo para un grupo de 4 personas, solamente incluyendo productos alimenticios, está todavía alrededor de los $550. Entonces no hay poder de compra suficiente, por lo menos no masivo, que muevan este tipo de rubros, como es el caso de comidas preparadas en sitio, como es el caso de esparcimiento, como es el caso de movilización, y estás viendo una serie de alternativas en cuanto a hospedaje, movimientos turísticos que están destinados hacia un segmento que tiene unas condiciones de valoración mucho más específicas. Estás viendo el incremento de nacimientos de glamping, que son estos espacios de lujo. Mira, Leonardo, te vamos a tener que cortar porque tenemos que ir al corte, ¿no? Pero te agradecemos muchísimo por esa buena disposición de que apenas llegas a la cifra, nos ha ayudado a entenderla. Eso habla de tu capacidad de análisis y tu entrenamiento en esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Seguimos en contacto, un abrazo. Era Leonardo Soto, economista. Vamos a la pausa, sí.